Buenas tardes, bienvenidos a todos, a todas, a todes. Estamos aquí en nuestro cuarto encuentro del Club de Naturalistas, esta vez a través de la virtualidad. Y hoy tenemos una charla muy especial. Vamos a hablar del cuaderno naturalista. Para eso nos visita Lorraine Green. Lorraine Green es una artista plástica de nuestra ciudad que trabaja hace mucho tiempo. Es mi profesora de dibujo. Yo la conocí en distintos talleres y luego hemos hecho muchas actividades juntos en las cuales yo aprendí muchísimo, así que siempre le agradezco el habernos cruzado en estos caminos. Así que bienvenida, Lorraine. Gracias, José, por la introducción. La verdad que yo aprendo igual un montón en todas estas experiencias, así que no uno sigue aprendiendo siempre. Así que sí, pero estuvo buenísimo conocernos porque fue como cruzar intereses desde lugares diferentes, así que fue súper enriquecedor siempre el intercambio. A lo largo de la charla vamos a hacer, que dura aproximadamente 1 hora, vamos a plantear algunos desafíos que ustedes van a poder compartir con nosotros. Bienvenidos también a las personas que nos visitan de otras provincias y de otros países. Estamos muy contentos con eso también. Y queremos empezar entonces. Miren, la primera pregunta que pensamos para charlar junto con Lorraine es ¿qué es un cuaderno, Lorraine? ¿Y por qué son tan atractivos los cuadernos para vos, para mí, para otras personas como vos y yo que andan en este mundo? Estaría lindo también que cada uno escriba en el chat, ¿no? Que alguien se anima. Bueno, obviamente sabemos que es un cuaderno, es un compilado de hojas, ¿no? Pero por ahí estaría lindo que cada uno diga qué es lo que le parece que es un cuaderno, ¿no? Un cuaderno naturalista. Un espacio de libertad. Me encantó. Espectacular. Sí, exactamente. Es un espacio de libertad. También es un espacio de aprendizaje para mí, una memoria física, tal cual. Sí, exactamente. Para escribir los apuntes, tal cual. Sí. Y hay un cuaderno de expresión, exacto. Un registro de experiencias, un cuaderno donde registrar observaciones, escribir sensaciones. Yo acabo de abrir mi cuaderno que usé en el taller de Blest. Muy bien. Un lugar donde poder recordar detalles. Me salté uno. Un cuaderno de registro de lo vivido, visto y sentido. Sí, todo eso. Y también hoy vamos a estar como haciendo más foco en los cuadernos más naturalistas o los cuadernos en los que registramos lo que vamos aprendiendo sobre la naturaleza o lo que vemos, ¿no? en nuestro alrededor. Pero realmente hay cuadernos de artistas, cuadernos de viajeros, cuadernos de escritores, cuadernos de periodistas, y el lenguaje que se utiliza es diferente, pero la función es diferente en cada uno de las funciones, pero creo que en muchos de los distintos tipos de cuadernos hay mucho de lo que ustedes dijeron recién. Para mí un cuaderno es un soporte, principalmente, es un soporte que me permite trasladarlo a cualquier parte. Es un soporte en el que puedo ir compilando distintos tipos de dibujos, de observaciones, de anotaciones, y que me va a quedar todo eso junto, ¿no? Sumado a que también es un cuaderno de registro de lo vivido, visto y sentido, ¿no? Y eso por ahí tiene más que ver, según mi punto de vista, con la práctica del dibujo en sí. Entonces, para mí, mis cuadernos no son como los de José. José es bastante más
Más fanático. Mis cuadernos son diferentes, exactamente, momentos también. Y son cuadernos en los que uno prueba distintas cosas. Los míos, en un momento, cuando todavía no estaba el celular tan así de uso común, mi tío, que es un yuppie, que tenía toda la tecnología de último momento, entonces decía, mirá, estuve en tal lado, y me mostraba en su iPhone la foto, ¿no? Y, ay, mirá, y también estuve acá, trae, me mostraba la foto. Y cuando me tocó el turno a mí, yo dije, ah, mirá, estuve en el Coyuncura, y saqué mi cuaderno y le mostré. Y también estuve caminando en el cerro, y también le Qué mostré lindo. mi cuaderno con mis acuarelas, ¿no? Estaba buenísimo eso. Entonces, para mí sí, en algún punto también es eso, es como captar la esencia de un momento, y también es como una motivación para poder hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, no es lo mismo andar con un bloc de hojas que con un cuadernito, que también ese soporte, como yo les decía, es un soporte que es ideal, que de hecho fue creado para eso. Los primeros cuadernos se llamaban Smithson, y el mismo Smithson pasó mucho tiempo encontrando el soporte y la encuadernación perfecta para poder ser llevado en cualquier bolsillo sin que se arruinara, ¿no? Entonces el soporte mismo es lo que permite también todo este tipo de cosas. Tal cual, es Ahí un lugar en Lorraine, donde uno registra Bruno distintas nos cosas. agrega eso, nos agrega esto, que en su cuaderno guarda hojas de diversas plantas autóctonas, ¿no? Y Erika antes había dicho que es para guardar momentos, un lugar donde poder recordar detalles, un cuaderno es donde registro lo vivido, lo visto, lo sentido, ¿no? Qué interesante. Bueno, acá estamos viendo justamente una de las libretas o cuadernos de Lorraine. Yo siempre rescato esto tan sencillo, que sea un soporte de hojas cosidas. Primero permite que no se pierdan las hojas, que tengan una secuencia natural. No quiere decir que yo voy a empezar a escribir en la primera y en la última, como hacemos generalmente en la escuela, pero sí que van a estar juntas, porque no va a alcanzar una sola hoja tal vez para un momento, o tal vez sobre una hoja para un momento, ¿no? Pero, pero va a ser un soporte que contenga. Y no lo hemos dicho explícitamente, pero lo que contiene en sí mismo es la memoria, ¿no? Esto de acordarme, de recordar, de contener lo que yo tengo. Yo hago listas, colecciono, registro, escribo, anoto, dibujo, gráfico, pero porque estoy dándole un soporte a mi memoria. Y eso me va a permitir volver a mi cuaderno, como contaba recién Lorraine, y poder recordar ese momento. ¿eh? Miren, en particular, esta es una nota muy, muy vieja, de una vez que fui al Chalhuaco, que fue la primera vez que vi a este ave, ¿no? Y si ustedes miran ese ave, que ya podrían estar con lápiz tratando de copiar esa silueta bastante fea que hice yo, eh, donde está registrado ese momento. Y me acuerdo, miro el dibujo, miro la nota, y me acuerdo perfectamente esa tarde que estaba caminando por el Chalhuaco, por el valle del Chalhuaco, la humedad que había, la poca luz, y el pajarito corriendo y apenas deteniéndose unos minutos para que yo alcance a ver la silueta, ¿sí? Mucho hay acá de imaginación. ¿Por qué digo? Porque no la pude ver completa, pero sí vi esa pose típica de las aves que caminan en la parte de abajo del bosque, en el sotobosque, ¿no? Y como en esos tiempos no tenía tanta confianza en mis dibujos, también lo complementé con escritura, ¿no? Entonces, ahí el dibujo, la escritura, el acuarela, como veíamos recién, son formas de dejar ahí esos momentos en esas hojas que están en mi cuaderno. Como mencioné recientemente, los cuadernos con los que trabajamos José y yo, y seguramente ustedes también, son cuadernos de dibujo, ¿no? Son cuadernos de registro, especialmente de la naturaleza, que es lo que nos ha convocado y es nuestro interés en común con José, ¿no? Y que eso me lleva a hablar del dibujo, y el dibujo es algo que
que siempre está asociado a una frase que es, uy, yo no tengo el talento para dibujo, y en los talleres que doy siempre aparece alguien, puedo hacer tu taller, pero yo nunca agarré un lápiz, y eso es lo que a mí más me gusta, porque realmente el dibujo es un instrumento para la observación, ¿no es cierto? Entonces, cuando los dibujos esos están plasmados en un cuaderno, tenemos la posibilidad de aprender y dejar registrado esos aprendizajes en ese cuaderno, ¿no? Entonces, el dibujo es una herramienta que se puede aprender y que me encanta desmitificar ese aura que está creado alrededor de la práctica del dibujo. Entonces, la misma práctica del dibujo, el mismo hacer un dibujo implica que uno tenga que observar. Y en ese proceso de observación, en ese momento, que es un momento de mucha concentración y de mucho enfoque, uno está aprendiendo. Y de hecho, estuve leyendo hace poco unos papers científicos que hablaban de que el dibujo, a pesar de estar amenazado y desplazado por los recursos digitales, la mirada de un dibujante es mucho más, está mucho más entrenada y es mucho más fina que la de un científico. Entonces es muchas veces a partir del dibujo de un dibujante que el científico puede reconocer cosas. Entonces el dibujante no necesariamente sabe qué es lo que está dibujando, pero sí puede observar y puede rescatar y puede representar eso. Entonces el dibujo en algún punto es un proceso de aprendizaje, es un proceso de producción de contenido, ¿no? Y cuando eso está asociado también a un cuaderno, es cuando ese cuaderno empieza a tener como un grosor de aprendizaje, no solamente a nivel técnico, por ejemplo, que eso discutíamos hoy con José, en el que uno puede ir variando las técnicas y cada uno de los materiales nos va a dar distintos tipos de imágenes, ¿no es cierto? Entonces, en relación al dibujo en sí mismo, hay muchos desafíos y muchos pequeños ejercicios que se pueden hacer que favorecen mucho la observación. Así que el primer desafío tiene que ver con agarrar cualquier lápiz que ustedes tengan, los que fueron a buscar, y en su cuaderno dibujar, pero con esta particularidad. Esta técnica se llama dibujo ciego. Y es un dibujo en el que ustedes, bueno, primero, no les voy a adelantar nada. Van a ser 3 desafíos en esta hora de charla. El primer desafío, necesitamos que ustedes vayan y busquen un objeto que está en su casa. Después van a tener que compartirlo por WhatsApp porque no tenemos forma de verlo, pero no importa eso. Así que busquen cualquier objeto que esté al alcance de su mano. Y lo ponen enfrente suyo, lo ponen hacia un costado y del otro costado su cuaderno. Entonces ustedes tienen que observar el dibujo, el objeto, pero no pueden mirar el dibujo, ¿sí? Entonces tienen que ir dibujando el objeto a medida que van dibujando. Entonces los ojos se van, como que la mirada pasa directamente a la mano sin pasar por el cerebro. Entonces esa es una súper buena manera de realmente concentrarse en lo que estoy observando, en el objeto ese. Es una manera de relacionarse a partir de la experiencia directa con ese objeto sin necesariamente estar pensando en, en el dibujo en sí mismo. No, es re fácil, es re fácil. Es mucho más difícil dibujar como usualmente dibujamos. Así que para esto tienen 1 minuto y medio. Así que vamos a poner el tiempo y... ¿Querés poner vos el tiempo, José? Así que vamos a ser preparados, listos ya, y tienen que dibujar ese objeto en 1 minuto y medio. 1 minuto y medio es un tiempo que puede ser engañoso, porque yo les digo 1 minuto y medio y realmente parece poco tiempo, pero les apuesto que terminan de dibujar antes de que termine ese 1 minuto y medio.
Muy bien. Ahí nos dicen Mónica. algunos que tienen el cerebro desconectado de la mano, ¿eh? Y otros dicen que es difícil. Justamente esta técnica apunta a que se conecte la mano y el cerebro. Entonces, elijo un objeto, lo pongo delante mío, de costado, miro el objeto, no miro el papel, pongo el lápiz sobre el papel y empiezo a recorrer para dibujar todo ese objeto que tengo ahí, poniendo la mirada siempre en el objeto. ¿Están preparados? ¿Están listos? Algunos ya empezaron, ¿eh? ¿Y les parece que largamos ya? Sí, no podemos ver. Ahí está corriendo. Ah, ya está. Ya Alguien dijo que está, ya muy está. bien. Algunos ya empezaron. Muy bien. Hagan otro, ¿sí? Ah, lo que más cuesta Dan es vuelta a la hoja. hacer Ahí está trampa. la ventaja, la ventaja, ¿no? Eh, la ventaja de esto es justamente que pueden dar vuelta a la hoja y seguir con otro, ¿eh? Y hacer varios ensayos sobre la misma Sí, silueta. o hacer varios dibujos en un solo. Buenísimo, perfecto. Y eso también es parte de dibujar varias veces en un mismo espacio de papel y no estar dibujando, no dedicarle tanto tiempo a un solo dibujo, también es bastante parte de la propia. Qué cosa horrible. No puedo dejar de ver y reírme de las cosas que escriben. Bueno, es perfecto. Si les salió horrible es porque lo lograron bien. Bueno, levantó la mano Entonces el ahí hecho de. nuestra visita de Córdoba, así que podés abrir tu micrófono y preguntarnos, dale. No, hola, ¿qué Mario me tal? parece, si no me Sí, equivoco. Mario, sí, Hola. buenas tardes a todos. No, es un gusto compartir el espacio con ustedes a través de Susana, que me invitó gentilmente. Y simplemente que ya terminé, nada más. Es la primera vez que Ah, hago muy algo de bien. esto, ya ni idea. Y bueno, yo para comentar un poquito, acá en la ciudad donde vivo, hay un parque natural de 70 hectáreas, en donde, bueno, hay gente que invite a gente para que hacen, digamos, ese tipo de cosas. Yo nunca le hice, simplemente vine a curiosear un poco y bueno, tal vez me largue. Muy bien, muy bien. Gracias Mario por estar y gracias por animarte. El dibujo no está bien visto. Nosotros, este es un instituto de formación docente y sabemos que en la escuela el dibujo ocupa casi un lugar secundario, ¿no? El primer lugar lo ocupa el texto. Entonces yo siempre digo que la escuela es hija del texto. Y cuando nos enfrentamos a otro tipo de escritura o de lenguaje como es el dibujo, siempre hay que animarse. Entonces acá estamos tratando de animarnos todos a dibujar. Bueno, ahí está un ejemplo mío, si sirve, de una hojita. Dale. Una hojita seca que levanté en el 2009 y ahí estaba, entonces la usé como objeto. Claro, al principio todo aparece desconectado, ¿no? En el dibujo ciego y parece nada, pero después el entrenamiento de la mano y el ojo, como dijo Mónica, la conexión entre el cerebro y la mano se va logrando. De hecho, justamente como decía Lorraine también, ahí hay justamente un ejercicio donde uno aprende a dibujar fuera del estereotipo. Así que es súper interesante este ejercicio para practicarlo y para poder ir sumándolo. Miren, y acá hay otro. Perdón, este es otro tipo de ejercicio con un ave, ¿no? Pero la idea es que vaya así, desconectado, que aparezcan lo que aparezca, pero que vamos aprendiendo a que la mano trace y se comunique con la observación, con lo que estoy observando. No solo eso, José, sino que también todos estos años en que hacemos estos ejercicios, nos damos cuenta cómo esta técnica, este método, primero es totalmente fuera de lo que uno se imagina de un dibujo, ¿no? Y como decían por ahí, que está desconectado, que está horrible, etcétera, etcétera, pero les apuesto que seguramente captó la esencia, ¿no? Y esos dibujos captan esa esencia porque están observando y no están preocupados sobre la estética y la calidad
del dibujo. Cuando uno mira su propio dibujo, está constantemente autoevaluándose. Y en general, mal. Uno se mal autoevalúa y uno siempre se castiga que no le salió bien, o no le salió esto, no le salió lo otro. Entonces, de este modo en el que no podemos mirar el papel, nos permite realmente concentrarnos en la observación. Y es, a su vez, también una práctica que también usamos mucho en el cuaderno naturalista, especialmente cuando dibujamos aves o animales que están en constante movimiento. Es muy importante seguir desarrollando esta técnica, porque si yo estoy mirando un ave que nunca había visto, o bueno, lo que sea, y estoy concentrado en cómo es el movimiento, si yo estoy mirando más el dibujo que el ave, para cuando levanté la vista, ese ave se fue. Entonces es como una combinación entre ir mirando los dibujos para que no queden tan desconectados, pero sí es como la mirada, o sea, la práctica en sí misma hace que vaya la mirada al objeto que estoy mirando y también al papel, pero es como constante ese cambio de perspectiva. Entonces también es un buen entrenamiento para cuando estamos en el campo realmente observar lo que estamos ahí observando. Si no, me pongo una foto en mi computadora y me siento en mi casa, ¿no? Y eso es lo lindo también del cuaderno, del cuaderno naturalista, que uno va recogiendo esa misma experiencia. El soporte mismo también implica que uno está en un lugar que está fuera de la casa y está en algún sitio particular, por la razón que sea, o porque están de viaje, o porque están observando algo, o están recogiendo flores, o lo que sea, ¿no? Exactamente, el no mirar el papel es todo un ejercicio. Y realmente eso es lo difícil, es salirnos de la zona de confort y salirnos de esa práctica habitual que hacemos desde que empezamos a escribir, que es siempre estar mirando lo que estoy escribiendo, ¿no? Entonces, ese es el desafío mayor, no tanto el dibujo en sí mismo. Entonces, esta misma práctica hace que uno esté en contacto y son generalmente dibujos que uno está como con la experiencia directa. Entonces realmente no me va a importar tanto cómo quedó el dibujo en sí mismo. Para eso voy a tomar todos esos datos, todos esos apuntes, que es una combinación tanto de apuntes morfológicos, que pueden estar dados por la línea, como apuntes cromáticos que pueden estar realizados con anotaciones, por ejemplo, anotando si es verde o qué tipo de verdes hay. He visto muchos cuadernos que anotan que es verde talo, los que son más acuarelistas, ¿no? Verde talo o es un azul, y van anotando los nombres de los pigmentos para luego replicar y retomar todo ese conocimiento y desarrollar un trabajo más largo en su casa. Por ejemplo, ¿te puedes acercar en estos de Margaret Mee, José? Los últimos que puse que están hacia la derecha. Sí, totalmente. Están hacia la derecha, a la extrema derecha. Eso, ahí. Estos son unos apuntes de un cuaderno de una inglesa que en los años 60 decidió que se iba a ir al Amazonas a dibujar la flora del Amazonas, con todos los desafíos y peligros que eso conllevaba. Primero que estaba sola, y luego que todas las flores que ella quería ilustrar estaban en la selva profunda, entonces tenía que ir en canoas, bueno, y toda la aventura de la selva amazónica en sí misma. Y estos, que no se puede creer, a mí realmente me cuesta creer que los haya hecho en el campo, pero sí los hizo en el campo, o sea, en el campo, en la misma selva, digamos, trabajo de campo, en el que ella, ven que va haciendo los dibujos, la morfología, pero va como tomando notas sobre la misma forma, pero va tomando nota de los colores y de la forma. No me vivé de mostrarles un ejemplo de las acuarelas finales, porque esta realmente hoy en día parece una obra terminada, pero en realidad las obras terminadas son mucho más elaboradas, mucho más desarrolladas, ¿no? Entonces, fíjense
cómo ella va tomando apuntes de la forma, de la ramificación, de las distintas vistas de una flor, de los pimpollos, y deja algunas partes con color. Y en este no, pero creo que en el otro sí está anotado, algunos otros elementos propios de la naturaleza, como del objeto que está estudiando, pero también apuntes que a ella le sirven luego retomar para poder desarrollar la ilustración. No sé si justo son estos, pero en algunos de estos bocetos anotaba qué colores eran, porque ese es otro desafío de los acuarelistas. ¿Ves que ahí arriba dice? ¿Ves que dice gold, green? Entonces va anotando los distintos colores para luego retomar todo ese aprendizaje que ella hizo en ese mismo lugar para desarrollarlo en su estudio, ¿no? Después en su casa, en su estudio, creo que inclusive después en Inglaterra, cuando volvió, desarrolló una obra hermosísima, realmente hermosa, y en Brasil una fundación que, bueno, se la quiere mucho porque hizo mucho para proteger la selva amazónica. Entonces, en el cuaderno, uno lo que va a notar es todo lo que aprende, tanto a nivel técnico como a nivel, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Como a nivel de botánico, esa es la palabra. A nivel botánico, a nivel técnico y a nivel todo lo necesario para luego retomar todo eso y desarrollar esos trabajos, ¿no? Hay una sugerencia que da Tito Naroski. Tito Naroski es un observador que cumplió 10 años hace poquito y es el escritor, el autor de la guía de aves de Argentina sobre el cuaderno de campo, ¿no? Y su consejo es anotar todo. Y parece exagerado en algún momento, pero en el momento de la observación, muchas veces comenzamos a hacer asociaciones, a preguntarnos, nos surgen ideas, comparamos, ¿no? Y todo eso ocurre adentro nuestro mientras vamos observando, mientras ponemos la atención en eso. Recuerden lo que hablamos con el profe Marcelo acerca de qué significa observar. Y entonces él sugiere que anotemos todo en el cuaderno, incluso nuestros propios errores, ¿no? Las comparaciones, los supuestos, las conjeturas. Y justamente en este diario, en esta hoja que ilustra aquí, que es una hoja del cuaderno de Charles Darwin, cuando él tiene la idea de que las especies se relacionan entre sí en la evolución, este es su gráfico del árbol de la vida, hecho en sus libretas, él escribe aquí arriba, ¿no? Claramente, yo pienso, lo escribe en inglés, por supuesto, y él anota, yo pienso, y hace sus conjeturas, ¿no? Y casi podríamos decir que aquí está la semilla de lo que él va a desarrollar luego como una teoría. En nuestro caso, nosotros vamos a reconstruir mucho, y vamos mucho de lo que ya se ha investigado, quiero decir, y tal vez descubramos que nuestras anotaciones luego se transformaron en saberes. Entonces estamos haciendo una reconstrucción, tal vez de muchos descubrimientos ya realizados. Pero lo válido es que es un aprendizaje personal. Lo estamos aprendiendo en esa experiencia directa de observar. Bueno, y ahí les traía en particular, este es un cuaderno mío bastante viejo, que me reía solo al leerlo el otro día, donde dice un relato de una caminata que hicimos con mis hijos. Vamos por donde duermen los jotes, no hay nada, unos rayaditos muy inquietos, no tenemos batería, así que se acabaron las fotos, dice ahí. Vimos 2 cachañas, allá donde duermen las palomas, que no están las palomas. Y lo interesante acá, que me llamó la atención para ir al grano, es que había cabecitas negras, ¿no? En el cable de la calle, una hermosa cabecita negra, hembra, dice acá, ¿no? Que canta para nosotros. Y cuando yo leo eso hoy, después de lo que aprendí, digo, acá hay un error, porque o es hembra o cantan, porque en las aves canoras, en los paseriformes, las hembras no cantan, ¿sí? Cantan los machos, cantan porque es una cuestión de dominancia de territorio. No quiere decir que sean mudas, ¿no? Pueden chistar, pueden gorjear, pueden hacer muchas cosas, pero no cantan. Entonces yo decía, ahí hay un error registrado en mi libreta,
pero que permite hoy pensar en eso que yo estuve aprendiendo, en ver el proceso de aprendizaje. Y este pequeño gráfico, fíjense, que muestra cómo se ubican las cachañas en alto. Nada, son, otra vez, podríamos contar las rayas que tiene, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 rayas y 3 manchas, permiten imaginar la situación. ¿Qué significa la atalaya? ¿Qué significa que estén allí arriba? Seguramente el invierno, ¿no? Puedo empezar a suponer o a leer los datos de ese cuaderno que tengo ahí. Entonces, como gran consejo, anotar todo para empezar. Y luego iremos dándole forma a eso, acá está lo que queríamos decir. Iremos dándole forma a eso que hay en el cuaderno, porque mi cuaderno es mi lenguaje, mi forma de expresarme, mi forma de tomar notas. Tenemos un ejemplo acá, y ahora te... José, me parece que es hora de un desafío, dale. ¿Cómo? De un desafío más. Sí, ¿no? Sí. Bueno, este se llama desafío Así carpintero. que el próximo desafío... Eso, explícalo vos, José. Yo ya expliqué el primero. Bien, fíjense, los vamos a desafiar. Esta técnica que vamos a hacer se llama contorno, ¿sí? Y los vamos a desafiar a dibujar el ave que está aquí por su contorno. Por ejemplo, pueden partir mirando la pantalla y mirando además sus cuadernos desde el pico, ¿sí? Y van a dar toda la vuelta al perímetro muy lentamente, tratando de respetar la distancia a medida que avanza la vista, avanza la mano, y va recorriendo todo lo que veo del ave. La posición de las plumas, la posición de las patas, dónde empieza la cola, dónde está la zona ventral, lo que se ve, ¿sí? Después voy a hacer una ampliación para que hagamos lo mismo sobre las patas, que tiene algunos detalles que ahí no se van a ver si no hacemos zoom. Hasta que dé vuelta a todo el contorno del ave. Y cuando termine con el ave, voy a hacer el contorno de la rama gruesa, del tronco que se ve allí, donde el ave está apoyada. No sé si ya dije, se llama desafío carpintero, porque este es justamente el carpintero gigante de la Patagonia. Ya están haciéndolo, me imagino, pero igual voy a poner el reloj en 1 minuto para que empiece. Perfecto, buenísimo. Lo voy a acercar un poquito más, no quiero moverlo mucho porque a algunos ya les va a cambiar la perspectiva, pero ahí está. ¿Lo tenemos que hacer sin mirar la hoja otra vez? No, acá pueden ir de la hoja de la hoja a la foto y de la foto a la hoja. Cuando logran una silueta, muy bien, sin mirarlo hizo Cintia, muy bien. Eso, exactamente. Bien. Es mucho más fácil. Y eso también me recuerda a que en la escuela donde trabajo estuvimos pensando y reflexionando sobre lo valioso que es tomar apuntes. Que la mayoría de las veces son apuntes que uno luego no mira necesariamente. Pero el simple hecho de estar tomando apuntes, especialmente con lápiz sobre papel o lapicera sobre papel, hace que uno esté más concentrado en eso. Hace que tengan menos distracciones para ir a hacer otras cosas. Entonces, lo mismo sucede con esto. El simple hecho de hacerlo, hacer ese dibujo, sea que estén mirando el papel o no, o con el material que sea, hace que ese momento sea un momento de mucha mayor calidad en relación a ese objeto, ¿no? Y el cuaderno de naturalista es especialmente... es especial para eso. Y en estos momentos de tanta tecnología es casi como una actividad contracultural. Totalmente. Ahí terminó el tiempo, pero pueden hacer otro, empezando por otro lugar, o tal vez lo que yo quería mostrarles era un zoom sobre la pata, aunque la foto no es de gran calidad, nos sirve para ver la distribución de los dedos, ¿no?
Fíjense, ahí está la ventaja también del detalle. Yo puedo, al lado de donde dibujé el ave, dibujar un detalle de cómo está la posición de los dedos de este carpintero, que tiene 4 dedos, 2 hacia un lado y 2 hacia el otro. A diferencia del pajarito que sabemos dibujar como estereotipo, que hacemos un palito y 3 deditos. Los carpinteros tienen estos 4 dedos en otra posición. Bueno, nos preguntaban en el chat, miren, voy a poner ahí la cabeza del carpintero gigante. Este es un macho, lo distinguimos por su color rojo en la cabeza, para que hagan una silueta de la cabeza, ¿sí? De nuevo, mientras vamos explicando algunos detalles, pueden hacer eso. Acá hay un pedacito del pico que tienen que imaginarlo, porque lo tapa la ramita. Ahí el dibujo nos da otra ventaja, nos permite complementar algo que no se ve, y tratar de pensar cómo cierra ese pico de un carpintero. ¿Termina en punta? ¿Termina en punta Roma? ¿Cómo terminará? Y si no, buscar, documentar con otras experiencias qué es cómo termina, cómo es el pico de un carpintero. Les decía que preguntaban en el chat la diferencia entre bitácora y cuaderno, ¿sí? En realidad, y ahí justamente otros grupos llaman al cuaderno bitácora o diario, porque como es una colección de momentos, de recuerdos, de tiempo, tiene mucho que ver con el día a día, y la bitácora hace eso, va anotando. Recuerdan que las bitácoras remiten a los capitanes de mar, que van llevando día a día los sucesos en el barco, ¿no? Momento tras momento. O los que somos más viejos, habremos visto Viaje a las Estrellas, cuando el capitán Kirk se sienta en su sillón de mando y dice bitácora del viaje y empieza a dictar lo sucedido para que quede registrado. Lo importante ahí es que queda registrado lo que ocurrió, y entonces eso hace que sea una bitácora. El cuaderno puede ser mi bitácora, puede ser mi diario de viaje, puede ser mi memoria y mi recuerdo ahí plasmado. Creo que toda bitácora es un cuaderno, pero no todos los cuadernos son bitácoras. Los míos no. Los míos no necesariamente son bitácoras. Ahí en particular tenemos acá un registro que compartimos con mucha alegría, que es un cuaderno de Marcela Ferreira, nuestra compañera, ¿sí? Ahora jubilada, y que está trabajando en el grupo Naturalistas de la Patagonia. Fíjense, Marcela, ustedes saben, es especialista en botánica, es guía de flores de alta montaña, y ella recorre muchísimos lugares, y este es su cuaderno, esta es su bitácora, esta es la forma en que ella toma nota. No dibuja las plantas, pero anota todas las especies, ¿sí? Anota el lugar donde lo vio, anota si tiene floración o no tiene floración, y ella vuelve a esos lugares, que es tal vez lo más lindo, ¿no? Pero tiene en sus diarios un registro tal que le ha permitido luego escribir estas guías maravillosas que nosotros disfrutamos, ¿no? Creo que todos o muchos tenemos un libro de Marcela. Dicho sea de paso, Lorraine ilustró el libro Flores de la Patagonia junto con Marcela. De hecho, Marcela vieron que los botánicos usan mucho los herbarios, ¿no? Entonces, cuando encuentran especies o están haciendo un relevamiento de especies, después lo tienen que registrar y documentar, y bueno, toda una serie de formalidades para que entre en el herbario y que se deje constancia de dónde es que se encuentran esas especies, de cuál es el rango de distribución, etcétera. Pero Marcela usa el herbario, pero más usa sus cuadernos de viaje, sus listas, sus cuadernos llenos de listas. Y realmente tengo constancia de que vuelve y vuelve a esos cuadernos, y tiene cuadernos desde el 2000 seguro, y desde antes también. Imagínense la cantidad de cuadernos. Si son unos cuadernos berretas, los que yo vi cuando trabajábamos juntas eran unos cuadernitos Laprida, rayados. Ni siquiera son tan gloriosos en su
en su materialidad, pero lo que contienen y el uso que tienen es fascinante, porque Marcela enseguida dice, pero no sé, la viola columnaris, esa la vi en Floración, a ver, pará, y va y busca ese cuaderno, y realmente son cuadernos de mucho uso y realmente de producción de conocimiento. Ahí, en esa foto que estamos viendo ahora, es la libreta típica, también, disculpen la edad, del almacenero, ¿no? Es una foto también de una libretita de Marcela que ella lleva en el bolsillo, y fíjense como un elemento básico, como nuestra famosa lapicera Bic, el invento argentino, nada, ella anota, ni siquiera respeta los renglones, el cuaderno es el espacio de trabajo, ¿no? Personal, propio, y ella simplemente anota lo que quiere recordar, lo que le va a servir después, como dice Lorraine, para producir conocimiento. Entonces, cualquier cuaderno me sirve, y después yo podré ir eligiendo, ¿no? Eligiendo cómo hacer crecer a mis materiales, si me gusta más el color y pintar, si quiero registrarlo, ¿no? Ahí lo importante tal vez sea esta frase que yo encontré hace algún tiempo, recordar que a veces uno se confía en la memoria, pero la memoria no suele durar en el tiempo, así que la tinta más débil es más poderosa que la memoria más fuerte. Ese dato es importantísimo porque es mucho el tiempo para recordar, y la memoria suele tergiversar también los hechos. Así que el cuaderno viene a ser mi soporte. Quería compartirleslo, esta imagen, también recordando al pájaro carpintero, y a una ilustradora argentina, sí, que trabajó aquí en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Su obra, la verdad que está bastante olvidada. Ahora un grupo de científicas está rescatando la obra de mujeres científicas, y apareció esta ilustración hecha aquí en Bariloche, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en 1949, en un libro, en una revista en realidad de la Administración de Parque Nacional, salió dibujado aquí el carpintero gigante. Fíjense la técnica que está y cómo hace uso de algunos recursos, no me va a salir la palabra ahora, pero no necesita dibujar las dos aves para distinguir al macho y a la hembra, ¿sí? Dibuja un macho, como la foto que recién veíamos nosotros, pero para distinguir a la hembra solamente hace la cabeza, ¿sí? Y allí muestra la diferencia, ¿eh? No hay un mensaje subliminal, si alguien quiere hacer un chiste al respecto. Con la cabeza de la hembra alcanza. Pero ahí te podemos ver otra vez, en el detalle de la ilustración, la posición de los dedos de las que hablábamos, que la foto nos ocultaba, ¿sí? Y acá lo tenemos claramente detallado en el dibujo, ¿eh? Y también podemos ver la terminación del pico, que es romo, o sea, no termina en punta, sino termina en punta roma, en punta redonda, en punta redondeada, que es justamente con la que el carpintero va a trabajar la madera, va a hacer los huecos y buscar su alimento, ¿eh? Podemos ver el detalle de la cola, cómo funciona como un trípode, ¿no? Se agarra de las dos patas y apoya su cola. Eso ya me dice algo de las plumas, ¿no? Esas plumas, para poder servir de apoyo, tienen que ser algo rígidas, para dar soporte. Así que miren todo lo que podemos leer en una imagen, de ella, de esta ilustradora Claudina Abela. Pueden encontrar este cuadernillo en internet. Si ponen Claudina Abela, ilustración de aves, les va a salir seguramente en un trabajo del INTA. Y ya que está, les voy a contar de alguien más. Está buenísimo. Una ilustradora de otro siglo realmente, ¿eh? Estamos hablando de la época victoriana. Y miren, en 1701, Ana María Sibila Merian desarrolló unas acuarelas, unas ilustraciones especializándose en la metamorfosis de los insectos. Ese era su gusto y su placer. Y también lo dibujaba en gabinetes. ¿Qué quiere decir? Eran especies de las Américas, pero ella estaba en Europa. Entonces, no conocía las especies vivas, le llegaban las muestras, y ella tenía que desarrollar sus láminas. Una cosa que me sorprendió muchísimo de ella es que, como contaba también de la otra naturalista Lorraine,
a los 45 años, ella queda viuda y decide ir, liberada del matrimonio, decide ir a conocer el lugar en las Américas donde estaban los insectos. Y allí va y se instala, ¿no? Y hace estas láminas preciosas donde está todo el proceso de un insecto en particular. Aquí yo tomé esta, pero hay cerca de 100 láminas de ellas dibujadas y un libro magnífico realmente editado, pero fíjense, es el mismo insecto desde el capullo, pasando por la crisálida hasta el desarrollo y llegar a ser, en este caso, una libélula. Y además lo ilustra... Es fantástico ese trabajo. Acompañada de la especie... José, ¿de qué origen es? Ella es de Europa del Norte. No me sale el país ahora, pero es de Europa del Norte. ¿Sí? Holanda, los Países Bajos. Sí, exactamente, creería que sí. Bueno, hoy lo pueden googlear rápidamente y seguramente encontrar todas sus láminas. Re interesante. No, es re interesante además por el nivel de detalle que tiene y la composición. Es maravillosa la composición. Fíjate el equilibrio que logran ahí las mariposas en las esquinas, con todos esos amarillos más al centro y los verdes. Es espectacular. Súper interesante el trabajo de Sibila. Y me re alegra, hay un montón de historiadores que están recuperando y despolvando el trabajo de muchas artistas mujeres. Así que bueno, y 1147, bien pleno, debe haber sido barroco holandés, la época de oro, la edad de oro del barroco holandés, en el que la flota holandesa era súper famosa, súper poderosa en su momento, y eso le trajo un crecimiento económico enorme al país, y eso generó también que haya mucho mercado del arte, ¿no? Y muchas mujeres empezaron a trabajar de artistas de género. Hay otras mujeres que trabajaron muy intensamente en esa época. Muy bien, muy bien. Cuando conocí a Lorraine, encontré una frase que ya la cumplí y todavía no logré saber si llegué o no. Esperen que se me perdió ahora en todos los apuntes. Acá está. Que es también una forma de animarlos. Estaba leyendo el chat un poquito, que les resultan feos sus carpinteros. Y conocí ahí a esta autora que leí en mi mal inglés y traduje así, ¿no? Ella proponía, yo conocí a Lorraine hace 12 años ya, ¿sí? De que ando atrás de los cuadernos. Si religiosamente realiza 5 o 6 bocetos todos los días durante los próximos 5 años, usted se convertirá en un artista. Así que esta es una invitación a la constancia, no a la frustración, ¿sí? Si mi interés es desde el dibujo, expresión, entonces tengo que animarme a hacer pequeños trazos. Un trazo diario, decía otro autor, ¿no? Desafiándonos a sostener el dibujo como forma expresiva. Así que ahí... Sí, en relación a eso también... En relación a eso también, esta otra artista que te mencionaba hoy, Irene Koppelman, es una artista argentina, pero que vive en todas partes del mundo. Y ella se propone diferentes desafíos para trabajar sobre el dibujo en sí mismo, ¿no? Entonces, siempre está trabajando en la intersección entre el arte y la ciencia. Entonces, tiene muchos trabajos en conjunto con la institución de glaciares de Suiza o de la selva peruana, como así. Y hizo un trabajo en el Museo Británico en el que fue a dibujar todas las especies de mariposas que tenían en ese departamento de mariposas. Y entonces reflexionaba acerca de la misma práctica del dibujo, ¿no? Entonces decía, además de hacer sus dibujos, llevaba un diario aparte, porque estos dibujos no eran de cuaderno naturalista, sino que los dibujos estaban en hojas aparte
pero lo que ella llevaba en un cuaderno eran las reflexiones acerca de su propia práctica, acerca del propio dibujar, del propio hacer un dibujo, ¿no? Y ella mencionaba que, bueno, que a veces era frustrante, que a veces no tenía más ganas de dibujar, que a veces le recostaba, pero lo que más me encantó, lo que más me llamó la atención es que ella diferenciaba, ¿no? Esto también sale mucho en los talleres, o en las prácticas, o en las charlas, de si es un buen dibujo o no es un buen dibujo, ¿no? Entonces ella diferenciaba que para ella un buen dibujo había sido aquel dibujo en el cual ella había aprendido algo nuevo. Y lo separaba del resultado. Podía llegar a ser que hubiera hecho unos dibujos súper impactantes y bien hermosos y bellos y proporcionados, etcétera, etcétera, pero esos no eran los que eran más valiosos para ella, porque no había aprendido nada nuevo, tanto de lo técnico como de la experiencia del objeto en sí, ¿no? Entonces, creo que eso también es interesante para rescatar en un cuaderno naturalista, que en realidad estamos no solamente registrando aquello, sino también tratando de comprender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Como un aprendizaje más integral, no solamente el aprendizaje del conocimiento más intelectual, ¿no? Claro, ahí me sale, yo te lo decía Lorraine, el maestro a mí, ¿no? O el profe, y pienso en algunos aportes como los de Rebeca Nijovic, que ella dice que estas son evidencias de que allí está ocurriendo el aprendizaje. Y hablábamos un poco también de lo que se llama aprendizaje invisible, ¿no? El aprender es una interiorización que no deja huellas externas. Yo, por ver a una persona, no sé si aprendió o no, pero sin embargo, el aprendizaje deja huellas, ¿eh? Y una de las huellas puede estar registrada así en estos cuadernos, en estas bitácoras, donde pequeños cambios o pequeños registros dan cuenta de que allí ocurre ese proceso interno de internalización de un saber, ¿no? Ahí teníamos esto, que dibujar es producir conocimiento, en particular el dibujar, pero dejar registro, ¿no? Desde la experiencia directa, decíamos también, siguiendo esta línea de pensamiento. Y en relación a eso también, pensando en la cuestión más pedagógica, podríamos decir que un cuaderno es una evidencia de la metacognición, ¿no? Que es una palabra que se está utilizando mucho y que en algunas escuelas se está utilizando mucho el cuaderno de trabajo para ir desarrollando, registrando y haciendo visible el propio aprendizaje, ¿no? Bueno, voy a leer un poquito el chat. ¿Qué te parece si les presentamos el último desafío? Dale. Dice que Mónica nos dice que está pintando el carpintero, pero no se acuerda el color del ojo. Bueno, ahora lo volvemos a enfocar un poquito. Lorena habla de la recuperación de las mujeres, de la recuperación del arte con representantes mujeres, que hay muchísimas, y hay trabajos muy, muy hermosos además, ¿no? Es increíble, y ahí el arte y la ciencia se juntan. De hecho se forma una nueva disciplina, la ilustración científica, donde el desarrollo y la expresión de la belleza de la naturaleza queda plasmada en el papel. Bien, antes de ir, quería decir esto, antes de hacer el tercer desafío. En ese cuaderno hay una importancia de que sea mío, que lo sienta propio. ¿En qué sentido? En que yo puedo usar el texto, puedo usar los números, puedo usar el dibujo, cualquiera de estos elementos, pero sintiéndolo propio. Puedo empezar a escribir y luego empezar a agregar pequeños dibujos, o al revés, puedo empezar a dibujar porque es lo que más me gusta, y luego desarrollar un poco la escritura. Puedo utilizar los números en aproximaciones, estimaciones, para tener registro de lo que voy viendo. De alguna forma el dibujo va a ir transformándose en un aprendizaje, en una forma expresiva, ¿no? O en una forma de documentar lo que estoy observando.
pero el cuaderno me lo voy apropiando como un lugar mío. El cuaderno y yo pensamos juntos. Es mi cuaderno, es mi espacio de pensar y para aprender. Tal cual. Sí, sí, son, y algunos más que otros, pero son espacios muy íntimos, ¿no? No todos los exhiben tanto tampoco, ¿no? Claro, claro. Bueno, el tercer desafío tiene que ver con esta imagen, es una foto de acá del patio de casa en estos días que ha llovido tanto. No quiero decir florecieron porque es un error, pero florecieron los hongos. Fructificaron, ahí me salió, fructificaron los hongos. Exactamente. Y aquí esta imagen me pareció desafiante porque al observador lo invita a tomar decisiones, ¿sí? Vamos a usar una de las dos técnicas que ya saben, la del dibujo ciego o la de contorno, pero tienen que tomar una decisión. O dibujan al individuo, ¿sí? Al que está solito aquí y que nos permite ver toda la forma y expresión del fruto, ¿sí? Vemos el pie, vemos el sombrero, vemos algunos detalles acá en la base, o dibujo el contexto de varios hongos en sí. Aquí veo 3 o 4 superpuestos, 1, 2, 3, 4, 5 al menos, y veo los pies que nacen del mismo lugar. Entonces, acá tengo que tomar la decisión, dibujo el individuo, me voy al detalle, le sumo algunas indicaciones, la parte más clara, más oscuras. ¿Cómo dibujo este tronco que está atrás tan oscuro sobre la luz que tiene el hongo individual? ¿Cómo dibujo para que se note que estos son varios superpuestos y que no me quede un montón de contornos superpuestos rayados? ¿Le damos un minuto para hacer eso? ¿Querés dar algún consejo sobre el dibujo, Lorena, ahí aprovechando? ¿Cómo harías vos? Me había silenciado porque había ruido acá en mi casa. Sí, cualquiera sea, este ya es una propuesta más desafiante, porque acá realmente hay que ser selectivo. Entonces no va a dibujar todo, especialmente en el único minuto que les vamos a otorgar. Entonces, por ejemplo, toda la parte, es importante la capacidad de síntesis, ¿no? Entonces, esto que vos decías del fondo, por ahí está bueno directamente traducirlo a un plano negro o directamente ni incluirlo, ¿no? Entonces, ahí tienen que pensar qué es lo que quieren hacer. Si realmente concentrarse en la forma del hongo o en el hábitat, ¿no? Lo mismo en el otro. En el otro no va a ser tan importante la descripción de cada uno de esos, sino el conjunto. Entonces es importante ahí determinar cuáles son las formas generales del conjunto general, ¿no? Bien. En este caso creo que el desafío es ese, el de simplificar. Ya están dibujando seguramente varios, pero igual hacemos correr el minuto desde ya para seguir el tiempo. Acá tienen la oportunidad también de poner color, ¿sí? Esos colores que ven allí, no quiero describirlos porque siempre el color tiene que ver mucho con la percepción. Hay amarillos, hay naranjas, hay marrones, y cada uno percibirá de alguna forma. Pero lo interesante es que hay zonas de mucho valor, más oscuras, otras más claras. Entonces puedo probar, apretar el lápiz, dejar más huellas sobre algunos y otras zonas dejarlas menos esbozadas. A lo mejor trazar un rayado que me permita simular una textura. Sí. ¿Cómo van esos hongos? A ver. Sí, y ahí también va a ser, es lindo también ver todos los cuadernos diferentes y el estilo diferente de cada uno, que eso vemos mucho en los talleres, pero también cuando vemos los cuadernos que existen, como cada uno tiene su propio lenguaje y cada uno se detiene en distintos detalles o distintos aspectos. Eso es realmente fascinante, no solamente en la selección, sino también en el tipo de línea, los tipos de materiales más preferidos, los colores. Hay algunos que usan colores mucho más saturados, y colores artistas que tienden a usar siempre colores más marrones, más tierras, más apagados, ¿no? Eso es súper lindo de ir viendo y prestando atención.
Y creo que como para ir cerrando, me parece re interesante y súper enriquecedor y de aprendizaje, siempre mirar el trabajo de otros y analizarlo y ver cómo fueron resolviendo distintos problemas técnicos que uno tiene, ¿no? Me parece que siempre está buenísimo mirar el trabajo de otros naturalistas. Ya, hoy en día es tan accesible eso porque uno puede realmente poner dibujo naturalista en internet y encontrar muchísimos trabajos. Hay mucho en inglés, como siempre. Esta rama se ha desarrollado mucho en la cultura inglesa, de hecho tiene mucha tradición. Entonces es súper interesante poder poner el término y ver los dibujos, ¿no? Y empezar a tener, yo digo, una colección de inspiración. Coleccionar 3 o 4 tipos de dibujos o formas que me interese a mí aprender, emular, practicar. Y entonces a partir de allí desarrollarlas también en mi cuaderno como mi espacio de aprendizaje, ¿no? Para poder ir aprendiendo de otros, ir aprendiendo del mirar a otros, ¿no? Tenía también para mostrarles, bueno, un poco lo que es la colección de cómo coleccionamos, pero un carpintero, miren, para los que se sentían mal con el carpintero que habían dibujado, este es un carpintero mío dibujado hace un tiempo, con más apuntes que otra cosa, ¿eh? Así que, como ven, ahí el dibujo acompaña como nota de campo, no como una obra como la que vimos recién de la artista que veíamos, ¿eh? Y no está el iris, Mónica. Buenísimo. Dice iris amarillo, dice Mónica, te tiro el dato de ahí de la nota de campo. Bueno, muy bien. Damos lugar a algunas preguntas que quieran hacer ahí y vamos a ir cerrando en los siguientes 5 minutos. Preguntas en el chat, por favor, que quieran hacer allí. El que quiera practicar puede practicar con este. Miren, tiene algunas líneas guías. ¿Puedo hacer la pregunta? Sí, dale, Lore. Estaba pensando en cómo podés traducir a veces los relieves, ¿viste? Pensando en eso de las superposiciones, troncos y a veces, bueno, eso, el hongo con espacios como más lisos, pero con mucho, eso, cuando observás muchas diferencias de colores que también lo dan, ¿no? Eso, ¿cómo lo traducís al dibujo? Eso básicamente es trabajar los distintos valores no necesariamente las luces y las sombras, pero sí las zonas más oscuras y las zonas más claras, ¿no? Entonces, y eso se puede hacer desde, como mencionaba José hace un ratito, apretando más el lápiz, y se puede dejar directamente a nivel lineal o ir trabajando como un rayadito, con textura más rayadita, y vas logrando esas diferencias de relieves, aportando un poco de textura, ¿no? Pero el relieve más que nada se da a partir del valor. Y el valor puede estar dado desde lo lineal. A veces dicen, no, pero es que para hacerlo bien lo tengo que sombrear. No necesariamente. Y una frase célebre era, que me parece que era de la época, salió en uno de los talleres que vino Mónica hace miles de años, que decía, no, el dibujo me salió mal, pero ahora lo pinto y ya lo mejoro. No necesariamente el color arregla, entre comillas, el mal dibujo, ¿no? Pero a partir, y a mí eso es lo que me fascina del dibujo, que es interminable, obviamente, la cantidad de materiales y la cantidad de recursos y la cantidad de técnicas, y yo he mirado y aprendido y he trabajado un montón, y todavía hoy en día sigo aprendiendo de nuevas maneras de usar la acuarela. Es que no hay una manera, es la manera que cada uno le da, ¿no? Uno puede aprender, le gustó cómo usó la acuarela uno o la línea el otro, pero lo que más me fascina es que con muy pocos recursos uno puede hacer un montón. Desde los materiales, que es simplemente un lápiz y un papel, y después ya podés usar lápices, inclusive hay cuadernos que valen cientos de euros y de dólares.
pero simplemente en un cuadernito Rivadavia igual va, ¿no? Eso es lo que más me gusta, que es una actividad de recursos súper simples, desde los materiales y desde los recursos dibujísticos, digamos, porque simplemente con una línea uno puede hacer un montón, puede hacer perspectiva, puede representar un espacio, puede representar la textura de un animal, el relieve, etcétera, etcétera. En este primer cuatrimestre de la pandemia, en este primer trimestre que llevamos de la pandemia, yo me puse a aprender a dibujar arañas, que descubrí que en casa hay al menos 3 especies distintas de arañas, ¿no? Y bueno, como nunca las dibujé, me costó un montón hacerlo. Casi diría que cada especie requiere un nuevo aprendizaje de dibujar. Y entonces empecé a hacer estos ejercicios que son de 30 segundos, de 60 segundos y de 90 segundos, como hoy proponíamos. Esta fue mi primera araña, ¿no? Con muy pocos recursos, con tinta, con lapicera, para tratar de captar la esencia de la especie que estaba observando. Cuando me pude tomar unos segundos más, apareció otras líneas, ¿no? Para dar ese relieve del que nos estás preguntando, Lore. Y cuando me tomé un tiempito más y ver las sombras de oscuridad, de contraste, empezaron a aparecer más detalles. A veces lo que el dibujo requiere no es experticia, quiero decir con esto, sino tiempo de observación. Y ese tiempo va permitiendo que los detalles aparezcan, como resolviendo pequeños problemas. Primero resuelvo el problema de la silueta, luego empiezo a resolver el problema del volumen, ¿no? Y luego empiezo a resolver el problema del contraste, en este caso como estás preguntando. En esa secuencia de paciencia y observación van apareciendo las técnicas, ¿no? Para mejorar en esos registros que vamos haciendo. José, Bien, si gracias. querés podés poner Sí. esa foto que yo había puesto de los dibujos de los cerros ahí del lago en un cuadernito. Ese, exactamente. Ese y hay otro. Miren. Ahí ves que con la línea se logra un montón. Y esta además esta es una microfibra Rotring, pero que no tiene variación en el grosor, es una línea continua, ¿no? No encuentro, acá arriba, perdón, acá encontré el otro. Miremos el paisaje primero, ahí, ¿sí? Y luego cómo la artista va graficándolo. Me parece que estás dibujando ahí una barranca, ¿no? Sí, ahí en Santa Cruz. Bueno, nos gustaría ver los dibujos, así que, José, si en algún momento te mandan, me gustaría mirar. Por supuesto, por supuesto. Agradecemos a todos los que estuvieron con nosotros compartiendo estos momentos. Gracias especialmente a las personas de otros lugares que se sumaron y los invitamos para la última charla que vamos a tener en este cuatrimestre, que va a ser dentro de 15 días. Gracias por estar y especialmente, Lorraine, te volvemos a decir muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir todas estas cosas con nosotros. No, gracias por la invitación. Siempre está bueno hablar sobre estas cosas. Va creciendo la pasión y la comunidad. Muchas gracias entonces a todos, a todas, a todos.